¿Te queda algo que hayas dicho? O sea, todavía me falta lograr esto, ya lo hice todo, he realizado cobertura de todo lo que he querido. A nivel del periodismo, ¿alguna asignación pendiente o no? Cubrir un mundial absoluto de fútbol con Venezuela allí, y Dios mediante va a ser en 2026. A mí muchísimas veces me han dicho, pide la renuncia de fulano Mengano, pero si yo no lo contraté. Bueno, empecemos por ahí. Exacto. ¿Cómo yo le voy a pedir la renuncia a alguien? Exacto. Yo no soy su empleador. Y había jugadores que a mí me llegaron a decir, mira, pana, estaba por firmar un contrato con todo el equipo y me escribía el señor Lescano, ¿por qué te vas allí? Yo tengo una posibilidad de que llegues a tal país, a tal lugar. Qué delicado. Epa. Delicado. Me lo dijeron jugadores. Sí. Estoy obligada. ¿Cuánto ganaba Peckerman? Bastante. Pero una Boloña, Claro. ¿no? Bastante Claro. plata, y no sé si ganaba más el que era su manager, el señor Lescano. 36 años después que Uruguay fue Sí. campeón del mundo. Entonces, este sigue siendo un fútbol todavía joven Sí, en comparación con las potencias de la región. No te estoy hablando de Europa. claro. Episodio 25, bienvenidos, gracias nuevamente por el apoyo, estamos contentos porque esto no es Teledeportes, semana tras semana, mes a mes, ha recibido muchos comentarios positivos de ustedes, gracias Adri, ¿verdad? Estamos felices. Sí, estamos contentos, estamos felices. Además, hoy tenemos un invitado de la casa, un rockstar dentro del periodismo deportivo. Y ustedes ya, cuando yo digo esto, ya ustedes saben de quién se trata. Porque, ¿quién más es rockstar dentro de nosotros, del periodismo deportivo? Estaba pensando eso y no hay. No hay, es Turi, Exacto, no hay así más. es. Que no- Además, tú te has convertido en un rockstar. Ya vamos a analizar eso, porque nos conocemos hace mucho tiempo. Turi, gracias por venir. Gracias, vale. Mira, yo les decía ahorita, antes de comenzar, esto no es Teledeportes, que yo estaba como ese chamo que está en ligas menores, esperando el llamado, hermano, al equipo grande. Y yo, coño, ¿cuándo me van a llamar esto no es Teledeportes? Y aquí estoy. Así que lo celebro, me encanta porque además consumo Claro. el producto, y es una manera así relajada, distendida, de hablar de lo que tanto nos gusta el deporte, porque cuando hacemos los viajes a Maturín, Ujú. el 95% del viaje en la cena, en el desayuno, en el almuerzo, yendo al estadio, a hacer el Teledeportes Monumental, Claro. estamos hablando de deporte. Todo el tiempo. Pero es Estamos- que ¿dónde nos vemos? Si por ejemplo, Pino, cuando hacía las parrillas en su casa, porque le ha bajado un poco a las invitaciones, Jugando ¿no? en pasado, mensaje, Pino. Exacto. No, mentira, cuando nos hemos reunido, que literal podemos hablar de cualquier cosa, pero no estamos en trabajo, hablamos de deporte. Sí, sí. Que eso es una cosa que es bonito que la gente sepa, porque primero somos unos privilegiados de trabajar en lo que nos apasiona, porque si podemos hablar todo el día de lo que es nuestro trabajo, imagínate, ¿no? Y segundo, créannos que estamos aquí porque nos gusta. O sea, totalmente. es un tema. Es un privilegio. Sí. Mira, pero tenemos un reto, Adri y yo, que hoy estamos haciendo el podcast. Por cierto, un saludo a Guillermo Andrés Arcay. No sabemos dónde está, pero bueno. Yo de hecho los días se lo llevo un perro en la boca. Suponemos que en algún momento él va a aparecer y Ha bueno, mandado mensajitos al grupo. ¿Qué? No, No, nada. chico. él nos ha ignorado por completo. pero bueno, Totalmente, chévere. Pero bueno, totalmente. el reto que tenemos es que vamos a hablar de Turi, por supuesto de él, pero hay que hablar de la Vinotinto porque coincide este episodio con el futuro de la Vinotinto inmediato, que es algo trascendental, la posibilidad de estar por vez primera cerca de decir presente en un mundial. Y bueno, Turi, por eso creemos que es la semana indicada. Llegó el llamado, como tú dices, para hablar de esa realidad de la Vinotinto, de si tú sientes que la Vinotinto sigue generando alegrías o genera preocupación o frustraciones. ¿Por qué te hago esta pregunta? Porque la Vinotinto nos une a todos, pero yo siento que mucha gente está diciendo, o sea, ya la Vinotinto me tiene cansado, pana, porque me emociona y no se dan las cosas. Y que cuándo va a llegar esa alegría final. Mira, algo que... Es así, ¿tú lo ves así? ¿Qué pasó? El cierre de 2024 o el segundo semestre de 2024 fue complejo. Sí. Arrancamos 2024 en zona directa de clasificación, directa. Llegamos a estar incluso en el cuarto lugar, por encima de Brasil, Totalmente. cuando se había disputado un tercio de la eliminatoria. Eso era impensado antes del comienzo de esta eliminatoria, porque además fue precedido por la salida abrupta y traumática de Peckerman, todo lo que generó. Y la Federación Venezolana de Fútbol decide dar cierta continuidad al proyecto inicial de Peckerman con el Bocha Batista. Había cuestionamientos. ¿Es el ideal? ¿No es el ideal? No tenía mayor experiencia o no tenía experiencia en una selección absoluta. Sí. Sí había dirigido en categorías menores en Argentina y tenía un recorrido importante, pero, a ver, era natural que existiera la duda. En ese momento, ¿a ti te gustó el Bocha? A mí me gustó. ¿Sabes Sí. por qué me gustó? Porque era darle continuidad Sí. a la gran apuesta de la gestión actual de la Federación Venezolana de Fútbol cuando contratan un técnico como Peckerman,
Que en lo deportivo no había nada que reprocharle. Lo de Pekerman vino con una polémica extra deportivo, es decir, estábamos todos ilusionados Total. por lo que Pekerman había hecho con Colombia, con lo que había hecho con las selecciones inferiores, es decir, decíamos, este hombre es un formador, además, qué sabroso lo que tenemos. Lo que vino después vino después, pero ese proyecto deportivamente era muy top. Pero por supuesto, además que ese fue un gran golpe sobre la mesa Claro. que da la gestión actual de la Federación Venezolana de Fútbol. Meses apenas tenían el cargo, se había dado la salida de Peseiro, renuncia a Peseiro, demanda a la Federación Venezolana de Fútbol, gestión anterior de la Federación Venezolana de Fútbol, llega esta gestión actual, se encuentra con aquel candelero. Y una deuda, ¿no? Una deuda multimillonaria. Era todo un despelote, había que ordenar la casa por dentro y había que reorientar todo esto en lo deportivo. Y a mí me pareció, y todos celebramos, yo creo que aquí nadie fue ajeno a la celebración Pekerman. No, de hecho, no lo veíamos venir. De No. repente, José Pekerman, Sí. nuevo técnico de la Vinotinto. ¡Wow! Se disparó otra vez la Sí. ilusión. Veníamos de... Mira, pregunta obligada. ¿Cuánto ganaba Pekerman? No manejo, te lo juro, no manejo los números. Pero bastante Pero plata. una Boloña, Claro, ¿no? Bastante claro. plata. Y no sé Claro. si ganaba más el que era su manager, el señor Lescano. Que por ahí es donde vino la polémica. Que además ¿Tenía un sueldo también? trascendió Bueno, el más- Venezuela, eso venía de antes. Él venía con O sea, él en siempre Colombia cobraba, también pues. sucedió eso, sí. En Colombia salió Sí, bastante mal y sí, tú sí, hablas sí. con cualquier periodista colombiano y más que señalar a Pekerman en ese momento, ojo, que Pekerman les dio mucha alegría. Pekerman Totalmente. ubicó a Colombia otra vez en la élite del fútbol mundial. En ese mundial del 2014, que fue esa Claro. Colombia que enamoró a todo el mundo, con James, Cuadrado, etcétera. Sí. Ahí la dirigía Pekerman. Clasificó a Colombia a 2 mundiales seguidos, Sí, 2014, sí. esa que Ujú. llegó a cuartos de Cuartos de final, final. y luego Rusia 2018, que llegó a octavos de final y la saca, recuerdo, Inglaterra en un partidazo, pero que pudo haber pasado Sí. Colombia. En lo deportivo, la gestión Pekerman en Colombia fue muy buena, pero hubo muchas cosas extradeportivas. ¿Qué sucede? Ese era el riesgo, ese era el lunar. Lo único que a mí me hizo ruido cuando se anunció a Pekerman Ok. fue la designación del señor Lescano como manager de selecciones nacionales. Yo decía, Aquí esto, hay algo. Ujú. esto aquí no me Que gusta. esa era una persona que trabajaba con Pekerman. Con Pekerman. En lo personal. Totalmente. No tenía o sea, no debió estar con el fútbol, pues. No, yo no estaba de acuerdo con eso. Porque además venía toda esta historia que señalaba Pekerman de algunos manejos que, según la prensa colombiana, hasta incluso en ese momento el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, había habido cosas ahí extradeportivas raras, ¿no? Que quedan por aclararse. Pero bueno, eso es asunto de los colombianos. Claro. Pero eso sí me hacía ruido. ¿Qué sucedió? Parte de lo que dicen en Colombia que ocurrió comenzó a suceder en el primer año de Pekerman en la selección nacional. Y apenas al año, ¡boom!, estalla la bomba. La locura, ¿no? Estalla la bomba. Y de hecho, en estos días veíamos al propio Jorge Sí. Jiménez señalando al señor Lescano. Eso te iba a comentar. Dijo el presidente de la Federación Venezolana de Fútbol, Jorge Jiménez, que Pekerman había sido Su un gran padre. error, ¿no? Sí, sí. Sí, porque... Y señala a Lescano Ok. por los manejos de Lescano. Lescano, mira, yo sé, hablé con jugadores. Nosotros, en esto que cultivamos la fuente, tienes una relación un poco más cercana que con otro jugador. Siempre lo ideal es tener una relación, primeramente, profesional. Profesional, de respeto. Claro. Y luego, bueno, el rigor y la actividad te acerca un poco más o menos a uno u otro jugador, Claro. desde lo profesional. Y había jugadores que a mí me llegaron a decir, mira, pana, estaba por firmar un contrato con todo el equipo y me escribía el señor Lescano, ¿por qué te vas allí? Yo tengo una posibilidad de que llegues a tal país, a tal Oh, lugar. Qué delicado. Epa. Delicado. Me lo dijeron jugadores. Sí, porque eso te abre una puerta a cosas tan turbias como, por ejemplo, quién recibe el llamado, quién no, dependiendo de a quién puedes negociar para cuál club, ¿no? Porque ahí vienen intereses y porcentajes y comisiones, que es donde ya uno se está yendo a lo más deep, a lo más profundo de algo muy escabroso y muy feo. Pero por eso es que es tan delicado ese tema de quién rodea a los seleccionadores nacionales, porque en algún punto, eso ha pasado en muchas ocasiones en otros países, donde uno dice, no es que recibe el llamado, porque es que resulta que lo maneja gente que es cercana al seleccionador y bueno, hay intereses allí. Mira, y te Difícil. pregunto algo, Turi, por aquí, bueno, soy vocero de las cosas que uno escucha. Con Farías y con Dudamel también se habló de eso. O sea, ¿es normal que los técnicos de selecciones sean acusados de eso? ¿O no? ¿O no es normal? Lo que no es normal es que se involucren en el destino. O sea, digo que se les acusó que llamaban jugadores a la selección de que Para ellos eran mostrarlos, pues, representantes para promocionarlos y venderlos. A ver, ¿qué sucede?
hay entrenadores que también forjan relaciones con agentes, con managers, con directores deportivos. Claro. Pero eso genera un conflicto de interés. Sí, 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 Eso genera un conflicto de interés. totalmente. Si tú eres seleccionador nacional, tienen que ir a la selección los que estén mejor, los que merezcan estar en la selección nacional. O sea que los técnicos tienen que cuidarse de eso. Pero por supuestísimo, Ok. por supuesto. Porque si no, allí entras en un conflicto ético. Si, yo recuerdo que a Lippi, Marcelo Lippi, lo señalaron en su momento porque su hijo era agente y se señaló a Marcelo Lippi en su momento cuando fue seleccionador nacional de Italia de llevar a jugadores que manejaba el hijo, que no merecían estar en la selección de Italia. Delicado. Sí, es muy delicado. Entonces, bueno, volviendo a lo del Bocha, volviendo a lo del Se Bocha, cerró Peckerman, llegó el Bocha. claro, que me pareció a mí muy coherente cuando se designa el Bocha, fue tipo, ok, no, que no implosione todo esto, el proyecto, a poco del arranque de las eliminatorias, Ajá. que se quede quien era el asistente 1 de Peckerman. Bocha Batista marcó distancia con Peckerman. Bocha Batista no estaba involucrado en lo que se señalaba del Lescano. Esto evidentemente lo habrá contrastado la Federación Venezolana de Fútbol y deciden darle a Batista la selección para dar cierta continuidad al proceso de Peckerman. Y a mí me pareció correcto, porque quedaban 3-4 meses para que arrancaran las eliminatorias. Traer a un técnico nuevo a poco del arranque de eliminatorias era como comenzar de cero y haber perdido más de un año. Sí. Entonces, por eso a mí me pareció correcta la designación en su momento de Batista. Mira, tú sabes que ahorita cuando hablabas lo de Bocha, yo decía, bueno, Bocha agarró cuando tenemos como el corazón roto, porque imagínate, uno sentía como una traición, qué fuerte, nos había ilusionado Peckerman, la gente catalogó eso como el anuncio más importante de la historia del deporte venezolano, la contratación más importante. De verdad que, ¿sabes? Fue como súper dimensionado todo. Viene Bocha, nosotros estamos con el corazoncito roto, porque bueno, el tema de Peckerman. Te lo pregunto por qué. Porque yo siento que la vino tinto, cuando nosotros estábamos pequeños, nadie le daba medio a la vino tinto, ¿cierto? Tú lo sabes. Sí, Yo me acuerdo, sí, y lo vi de niño porque mi papá fue médico de la selección exactamente, nacional. o sea, lo viste mucho más de cerca, como de repente salían a la calle y la gente no sabía quiénes eran. La gente no sabía cuándo jugaba Venezuela. O sea, esto era así. Y yo recuerdo ver los juegos, decir, oye, y creo que lo comentábamos con Carlitos Domínguez, perdimos 2-0, oye, no fue tan feo. Sí. Y eso era como... Era no perder por goleada. Exacto. Y uno sentía un alivio y Sí. eso era hasta donde llegabas, ¿no? O sea, porque era como, se nos permitía aspirar hasta allí. No más, no más, ¿no? Y luego empieza, ¿no? Todo este boom, la que la gente lo llama boom vino tinto, y de verdad sí, empezás a ver los chamos con las camisas en la calle, el color vino tinto que lo de verdad se hizo nuestra identidad. Pero tú sientes que la forma en la que el venezolano hoy en día tiene expectativas con la selección, la apoya incondicionalmente, creo que esta palabra es importante, incondicionalmente, responde a los resultados que ha dado la selección. Porque yo siento que yo lo estoy viendo como una relación. Siempre hay uno que quiere más. Claro. ¿Tú sientes que el público o Venezuela quiere más a la vino tinto? Con respecto, ojo, no es que los muchachos no quieran al país, sino yo lo que veo es esa retribución en resultados. A ver, el ser humano por condición natural se anota ganador. Cuando la selección comenzó a ganar partidos sobre el final de las eliminatorias Japón y Corea 2002, allí es donde hay un antes y un después. Fíjate que tú dijiste en la introducción de esto, no, hay gente que no sabía cuándo jugaba Venezuela, no era la Vinotinto, era Venezuela. Era Venezuela, sí. No era la Vinotinto. Teníamos un uniforme que la mitad ¿te acuerdas? El mapa aquí, o sea, Claro. había mil cosas. La Vinotinto representa hoy en día, y de esto estoy absolutamente convencido, y hay estudios que así lo demuestran, el movimiento en positivo más importante del país. Cuando juega Venezuela, la selección nacional de fútbol, y aquí no voy a entrar en rivalidades con el béisbol, el básquet, No, tal, no, porque no. me parece una estupidez. Sí. Yo soy de la Vinotinto de baloncesto, de béisbol, de fútbol, aquí tengo puesta mi camiseta, ¿ok? Pero el fútbol tiene algo muy particular, mágico, pese a que todavía hay voces que dicen que este no es un país futbolero, para mí sí lo es. Sí lo es. Para mí Yo sí lo estoy de es. acuerdo contigo. Yo estuve en Canaima y hago un inciso para retomar esto. Justo el fin de semana del partido Barcelona-Real Madrid, final de la Copa del Rey. Sábado, en el pueblo de Canaima. Estaba paralizado el pueblo
viendo la final Sí. Barcelona-Real Madrid. Sí. Aquí gusta y mucho. Hay una tradición de fútbol. Pero tú sabes que eso es importante porque aquí gusta el fútbol. Bastante. Se consume mucho fútbol. Muchísimo. Muchísimo fútbol. Pero el tema va de lo que comentaba Adri. Los resultados de Claro, nuestro y- fútbol no se dan. Claro, Pero es que ahí iba. lo que no consumimos es la Liga Fútbol. Es correcto, a eso voy. Eso es otro tema. Y eso va de la mano. Yo También creo que depende nos- de la región. No, claro, pero cuando tú generalizas, Turi, aquí, Ah, o sea, sí. más bien tú dices, bueno, obviamente en Táchira, obviamente, bueno, la zona andina del país se consume. De repente aquí en Caracas, obviamente en algún momento, pues tuvo buenos números. Sí. Uno lo mide sobre todo por el tema de cómo acompañan al equipo en el estadio. Pero sí somos un país que nos gusta el fútbol, pero eso no se ha trasladado, eso sí, eso hay que decirlo, a la Liga Yo tengo Fútbol. una teoría, y puedo estar equivocado, obviamente, que no sería nada raro, ¿no? Pero yo digo que el día que acá la Liga Fútbol, el fútbol venezolano, llegue a conquistar al público de manera masiva, ese día nuestro fútbol va a despegar. Porque yo siempre he visto que las ligas acá en Venezuela o el éxito de nuestras ligas va de la mano con las selecciones. Y hablo con el baloncesto. En el momento que nuestro baloncesto a nivel de selecciones estuvo en lo más alto, fue el momento que la liga profesional de baloncesto estaba en lo más alto. Sí, claro. Exacto. claro. Cuando las ligas de profesional de baloncesto bajó, el rendimiento de la selección también yo siento Sí, que ha bajado. sí. O sea, yo creo que eso va de la mano. Esa- No sé si tú lo ves igual. Esa ecuación yo creo que donde no responde al 100% en el béisbol. No. No, Porque claro. además el pelotero de la selección de béisbol que va al Clásico Mundial juega No juega aquí, es diferente. juega Sí, en Estados Unidos, claro. en las grandes ligas. Sí, pero, así es. pero estoy claro con tu planteamiento Claro, y a claro. dónde vas. Y sí. Pero, a ver, sin embargo, fíjate que está pasando algo parecido, muy parecido a lo del béisbol con la Selección Nacional de Fútbol. ¿Cuántos jugadores hacen vida hoy en día en el torneo Sí, local sí. y nutren la Selección Nacional absoluta? En este último llamado no hubo, No hubo. No hubo. Y venía siendo Alexander González cuando estuvo en el Caracas, un ratico Sí. que estuvo aquí Pipo en el Vivas. Caracas. Ah, y te pregunto No, algo. ¿Ah? Pipo Vivas también. Pipo Pero- Vivas, De pero repente. no ha jugado minutos. No. Mira, y pregunto ahora en lo personal que estamos mezclando esto. Tú que has seguido el fútbol de siempre, ¿ah? Tú le decías a una amiga, a una novia, mira, vamos el fin de semana a ver fútbol. ¿Te acompañaban o no? No, porque iba con mi papá. Ah, Yo exacto. iba con mi papá, pero O sea, tú no, las amigas no eran para el fútbol. No, pero no era por algo misógino, no, las Exacto. mujeres no van para el fútbol, no, Exacto. iba con mi papá, porque mi papá fue 16 años médico del Valencia Fútbol Club, hoy en día el Carabobo Fútbol Club, desde que tengo uso de razón, iba a la cancha, vivía el fútbol desde adentro con mi papá, y antes incluso de continuar con esto, porque no quiero que se me escape, ni me estoy yendo por las ramas con lo que ustedes han planteado, esto que hay alrededor de la selección nacional, este movimiento está siendo retribuido con resultados. La coronación va a ir al campeonato del mundo absoluto. Va a ser Claro. ir al campeonato del mundo absoluto, ciertamente. Es lo que tanto se anhela. A ver, muchachos, aquí hace 25 años a nivel de selección nacional no competíamos con nadie. Es una gran realidad. Todavía este sigue siendo un fútbol joven. Sí, es verdad. Mira, se van a cumplir 30 años del 100 años. 100 años del primer mundial que ganó Uruguay en 1930, por eso dije 30 ahorita. 100 años. Sí. Y nosotros recién comenzamos a participar en unas eliminatorias para el Mundial de Inglaterra 66, 36 años después que Uruguay fue Sí. campeón del mundo. Entonces, este sigue siendo un fútbol todavía joven Sí, en comparación con las potencias de la región. No te estoy hablando de Europa, claro. de la región. Brasil, Uruguay, Argentina, que son los campeones del mundo. Nosotros hace 25 años, hablamos ahorita, eliminatoria mundial de Japón y Corea 2002. Aquella seguidilla de 4 triunfos terminando esa eliminatoria que dispara este interés por la selección nacional fue en 2001. Hace apenas 24 años. Sí. Eso es con Richard Páez. Con Richard Páez, que le ganamos a Uruguay en Maracaibo, aquel 2-0. Y a partir de allí hubo 4 victorias consecutivas, incluyendo la Uruguay. Se va a Santiago de Chile, se gana, primera vez que Venezuela ganaba. Miren, el primer triunfo en la historia de visitante de Venezuela en unas eliminatorias fue en 2001, hace apenas 24 años. Nada. Mira, y fue un error que Richard Páez se fuera a la selección. En su momento, a mí me hubiese gustado que Richard continuara, porque veníamos... ¿Por qué lo dejaron ir? Pero no, se desgastó todo. Sí. Sí. Se desgastó todo. Y Richard se va porque se desgastó ya Sí. todo. Y además,
el punto de inflexión, ¿no? Allí Sí, fue con lo de Ricardo David. Con lo de Ricardo David, Sí. aquel famoso partido que estuve allí, eliminatorias del Mundial de Sudáfrica, el Saca a tu hijo. Sí. San Cristóbal al unísono Sí. reclamaba que saliera Ricardo David Páez en ese partido con Bolivia, que Con se Bolivia, termina ganando 5-3, cierto. un partido épico, un palo de agua, llegó a estar ganando Bolivia 3-2, le dimos vuelta, fue una locura de partido épico. Y recuerdo que sale Luis Manuel Cejas del partido, que era titular, estaba haciendo un gran partido, ídolo en Táchira, porque había jugado con Deportivo Táchira, y Ricardo David Páez siguió en campo. Para mí, Ricardo David Páez, uno de los mejores pase-gol en la historia del fútbol Y no lo venezolano. dices tú solamente, lo dicen sus compañeros. Uno o sea, de los- quienes podían estar a su alrededor cuando Ricardo David estaba construyendo juego, dicen, es que no había otro como El Ricardo pase-gol de David. Ricardo David era Pero bueno, la tremendo. vara con lo que se le medía era muy alta. Sí. O sea, que era e injusto injusta. que pidieran sacarlo de la cancha. A ver, en el momento, en el partido, porque vamos al partido, Claro. en el momento del partido, Luis Manuel me parece estaba haciendo un mejor partido. Pero bueno, Ah, ok. Pero Son era un decisiones del partido, técnico. claro. listo. Y allí la gente estalla. Claro, ya venía un desgaste, ya venía una situación, una relación algo tensa de Richard con algunos sectores, con la prensa, con el público en general. Se reclamaba mucho que Ricardo David Páez era un indiscutible para Richard, pese a que tenía sí merecimientos. Hubo ocasiones en las que me pareció podía estar otro en lugar de Ricardo David, aunque Ricardo David, insisto, era un jugador muy importante en esa selección. Y estalla Pueblo Nuevo, él saca a tu hijo y esto, bueno, recuerdo que termina el partido, él da una declaración, ahí a Juan Carlos Rutilo en parte baja, Meridiano Televisión en ese momento, y él dice... Aquí no le decimos si le decimos aquel lugar. ¿A qué lugar? aquel lugar. Ajá. Ok. Mira, tú también vienes a aquel lugar. Claro. No, no, lo puedes nombrar, solamente que echamos broma y decimos, bueno, de aquel, cuando estamos en aquel lugar. Ese es un chiste del podcast, de aquel lugar. Ok. Ajá. Y nada, Richard dice y señalaba al público, dice, Sí. a mí no me van a dirigir la selección, a mí no me dicen que Sí. no sé qué. Y nada, el otro día renuncia a la selección Mira, nacional. y se podía juzgar a Richard en ese momento, porque te voy a decir algo. El tratar de separar el director técnico, el seleccionador, del padre, bueno, quizás lo hiciste bien durante muchísimo tiempo, pero en caliente, ¿cómo separas una cosa de la otra? De repente tú, Manu, que eres padre, ¿no? Ni tú ni yo tenemos hijos, pero en ese momento, ¿cómo tú separas? Porque la reacción de Richard allí fue mezclado de, ustedes no me van a dirigir, ustedes no van a decidir por mí, pero por otro lado es a mi hijo a quien están tocando. Claro. Es durísimo. Pero es que evidentemente la reacción de Richard también se da porque Hay sentimientos, hay una relación claro, padre-hijo. claro. Y responde así. Yo no sé si hubiese respondido igual si el que sale, Si hubiese sido al revés, que si sale hubiese- esa hija, pues. o que digan saca a Ceja, Ajá. saca a Cafarimendi en ese Claro, momento. claro. No sé si hubiese estallado igual Richard. Claro, Sí, sí, claro. A ver, insisto, Ricardo David tenía que estar en esa Sí. selección. Fue muy importante. Yo también Nos dio pienso, mucho sí. en una selección transformadora. De hecho, yo tuve un cruce con Richard en esa rueda de prensa. Luego hay un documental y a mí me exponen en ese documental como un verdugo de Richard. Ok. Y todavía Ah, hay gente- le hiciste la cama a Richard, Turi, ¿no? No, por Dios, a ningún técnico. A ningún técnico. Mira. Yo no tú me sé con- ese cuento. ¿Qué pasó? Mira, en la rueda de prensa después de ese partido, ahí en San Cristóbal, eso fue 2007. Wow, 2007, ¿eso fue hace cuánto? 18 años. Sí. Ya, 2007. Claro, el año de la Copa América. Claro, porque fue justo después de la Copa Copa América, América, eliminatorias. Y Richard en la rueda de prensa dice, eso lo hablé yo luego con Richard. Con Richard estuvimos un tiempo que no hablábamos, Richard se había sentido conmigo, lo hablamos luego en aquel lugar, en el Mundial de 2014. Ya aprendí. Claro. No sabía esa seña. Richard comentó allí el Mundial de Fútbol años después. Pero él se molestó por la pregunta que tú hiciste en la rueda de prensa. A ver, ¿qué pasó? Richard dice, palabras más, palabras menos, después de ese partido y después lo que él había declarado allí, de la situación tensa que se produce, que ya describimos, dice, palabras más, palabras menos, hoy Pueblo Nuevo le dio la espalda a la selección. Y vean cómo respondió este grupo de guerreros irreverentes, virotintos. Dice, nada, se termina ganando 5-3 el partido, pero él señala al público y dice, le dio la espalda a la selección. Y de ahí intervengo y le digo, Richard, el público no le dio la espalda a la selección. El público hizo un pedido claro con nombre y apellido. Señaló a un jugador. Y te señaló a ti por una decisión. Pero eso no es darle la espalda a la selección. De hecho, puso nombre y apellido en su reclamo, que fue Ricardo David Páez. Y Eso- me imagino el silencio en la sala de prensa. Claro. Claro. Entonces, ¿Y te respondió? él allí como
piensa un poco, ¿sabes? En la calentura, pero él reitera Que sí le dio la espalda. que él no sintió el apoyo que se correspondía al partido. Claro. No me enfrenta, no hay un enfrentamiento. Yo no es que lo está enfrentando. Yo simplemente deslicé Tú algo. querías aclarar, pues, desde No tu va. opción. o sea. Espérate, porque la gente vibró. Ese día, mira, ese ha sido de los días más épicos de Pueblo Nuevo, porque además fue una noche lluviosa, un palo de agua. ¿Sabes que la lluvia le da como un matiz épico a las cosas, ¿no? Sí. En escenas Dramático, de ah. grandes Sí, sí, películas. claro, La drama. lluvia, tal. Y si la lluvia es Y tenue, el más, o sea, barro, ¿sabes? y la cara manchada de barro, la camiseta, tú sabes, ¿no? Y así fue, en remontada, y una locura. Y el estadio se venía abajo con la remontada. El estadio se expresó con nombre y apellido acerca Claro. de un jugador y una decisión. Yo le digo, no le dio la espalda a la selección. Claro. Hizo un reclamo muy específico. Mira, pero Eso a él le dolió. y termina el chisme. ¿Y cómo se aclararon las cosas después? Al tiempo nos vemos, recuerdo, en un conversatorio en una universidad de donde yo egresé, la Universidad Bicentenaria de Aragua, donde yo estudio comunicación social, estudié comunicación social y egresé de ahí, y me invitan a un conversatorio. Eso fue, ponle, 3, 4 años después de aquello. No había visto más a Richard. No, Richard renuncia a la selección, se va un tiempo del país, fue ajeno a lo que pasaba aquí y después vuelve a dirigir a Mineros de Guayana, ¿no? Por ahí, no sé, ¿cuándo fue Minero? 2011, 12, 13, una cosa así. Pero bueno, para no hacer raro el cuento, me dicen, mira, te queremos invitar a este conversatorio, va a estar Leo Morales, que fue arquero de la selección, en la época de Richard y con César, y va a estar Richard Páez. Y yo, ok, va a ser mi primer encuentro con Richard porque me habían hecho llegar que a Richard le había dolido lo que yo manifesté en aquel momento. Que, ojo, no me arrepiento de lo que dije. No, Yo deslicé lo que pasó porque no me lo contaron. Yo estuve ahí, yo Claro. estaba ahí. claro. Entonces, vamos a cenar el día previo al conversatorio. Me encuentro con Richard. Richard, muy amable, nos saludamos. Comenzamos a hablar y él me dice, bueno, tú, y es propio de la juventud, estabas más chamito en ese momento. Ah, te dijo viejo. Te dijo viejo. No, pero Richard tampoco así, profesor. ¿Cómo le decía el viejo Estaba más turinense? chamito en ese momento. Ya habían pasado como 5 años de aquello. Ok. Y yo entendí tu reacción, lo que tú dijiste en esa rueda de prensa, porque eso es propio de la irreverencia del joven. Y tú, y el ímpetu del joven que te llevó a decir eso. Y se te revolvió todo otra Y vez. yo le digo, coño, Richard, yo reitero lo que dije en ese momento, ya tengo 5 años más, Claro, exacto. ¿sabes? Y no, yo siento que tú lo asumiste como algo personal, y no fue así. Yo simplemente intervine porque no estaba de acuerdo de tu planteamiento, que tú dijeras que el estadio le dio la espalda a la selección. Tú sabes que fue algo muy puntual. Bueno, ya pasó aquello. Yo igual, y él volvió, yo igual lo entendí. Eras un carajito y Claro. Y se fue uno por ahí. tiene esas reacciones. Y ya, y después compartimos en aquel lugar, en el Mundial de Brasil 2014. Debo decir, Richard, un caballero. Sí. Jamás me increpó, jamás hubo un mensaje feo, altisonante, jamás hubo una llamada. Y cuando estuvimos cara a cara, él me dijo lo que yo acabo de decir, pero sin ofender, sin una actitud pendenciera Claro. de buscar un pleito, tal. No, nunca. Y trabajamos en aquel Mundial de Brasil 2014. Espectacular, hicimos llave y yo le tengo un cariño, un respeto, una admiración y un agradecimiento profundo porque Richard fue uno de los grandes gestores en la transformación de la Selección Nacional de Venezuela. Y mucho de lo que hoy sentimos y este gran movimiento vinotinto nace Por en eso. aquella Sí, gestión de totalmente. Tú sabes que si yo te pregunto, Turi, partiendo incluso un poquito antes de Richard, desde Pastoriza, que de verdad, si uno justo en la Nombre historia, importante ese. nos damos cuenta que la semilla de allí vino de Pastoriza, ¿no? Antes de Richard. Si de Pastoriza en adelante, si tú tuvieras que decir como un regalo o una palabra o algo que le dejó cada técnico, pero en una sola palabra a cada proceso, por ejemplo, Pastoriza, ¿qué le deja a la selección? ¿Qué le hace Richard? ¿Qué le hace César? Luego Dudamel, etcétera. Profesionalización, Pastoriza. Y eso sí lo puedo decir con total propiedad. Yo viví 2 procesos de selecciones, sobre todo uno lo viví mucho más, ya con total uso de razón,
el del Mundial de Italia 90, de las eliminatorias del Mundial de Italia 90. Yo tenía en ese momento 12 para 13 años. Ok. Yo soy Malibu 77, año 77. Ok. Está bien, Malibu está bien. 77 me mató. Un clásico. ¿Ah? Un clásico. Pero ¿sabes esos Malibu que están puliditos? Que tú abres la puerta y la tapicería está impecable. Mira, ese Malibu choca con ¿Ah? esta torre, la torre se va abajo y el Malibu queda de pie. Bueno, interpreten ese mensaje de Turi. Ok. Ajá. Totalmente. Yo puedo decirte que soy Nova 72. Nova 72, exacto. Mira, Ay, qué bueno. profesionalización. Yo viví, y sobre todo muy de cerca, las eliminatorias del Mundial de Italia 90. El técnico era el profe Carlos Horacio Moreno, hoy en día en otro plano. Y los dos únicos niños que permitió el profe Carlos Horacio Moreno concentrar con la selección en el hotel de concentración, recuerdo partidos contra Brasil, porque en ese momento las eliminatorias eran distintas, Sí. eran grupos de 3. Venezuela estaba en un grupo con Brasil y Chile, se jugaban en 3 meses las eliminatorias. Ok. Listo, jugabas un ida y vuelta con cada equipo, Eran 4 partidos. listo, y chao, y el que más puntos hizo iba al Mundial. Y concentramos en el hotel Paseo de las Mercedes Ok. y estábamos 2 niños, el hijo del médico, quien habla, y el hijo de Carlitos Maldonado, que era el goleador en ese momento de la selección, Giancarlo Maldonado. Claro. Entonces éramos los dos, los dos. Hay una foto, de hecho, que tenemos, y siempre lo hablamos Giancarlo y yo, formado Brasil, Venezuela, eliminatorias a ese mundial, Estadio Nacional Virgilio Iriarte, ganó Brasil 4-0, y están los 11, en el himno, los 11 jugadores venezolanos alineados en fila, y cerramos ahí la fila Giancarlo y yo, Ok. abrazados. Ah, ustedes en el himno. salían y Sí. todo. Sí. Ah, Claro. ¿Uniformados y todo? Yo con mi Tú has camiseta compartido esa Vinotinto. foto, Sí, Turi. Sí, lo he salimos visto. ahí ajá. Y yo viví las carencias de aquello. Se comía en polleras después de los partidos, se dormía en literas, en hoteles de mala muerte. Me No había un acuerdo- descanso propio, nada. No, Cero. vale, se viajó a Mendoza porque Chile tenía suspendida la sede. localía. Ajá. ¿Te acuerdas? Aquel escándalo del Cóndor Roja, arquero de la Sí. selección de Chile, que se hace una autolaceración, herida, se claro. corta con un bisturí, todo algo montado, una supuesta bengala en el partido Brasil-Chile, tira una bengala, todo esto orquestado, Ajá. cae a medio Sí. metro del Cóndor, que era el arquero de Chile, y él hace ver que la bengala lo había impactado y tenía un bisturí en el guante, y cuando se está revolcando él se corta. Claro. Chile lo hace para intentar ganar luego administrativamente el partido en, Ok. en los despachos, y se descubrió aquello. A Chile le suspenden la localía y se va a jugar en Mendoza, Argentina. Ajá. Julio, menos 5 grados Claro. centígrados. Claro. Y Venezuela fue con un juego de uniformes, O sea, sin ropa de frío. sin ropa de frío, no había monos. Tú tenías que salir al segundo tiempo con la misma camiseta con la que jugaste el primer tiempo, empapada de sudor, a menos 5 grados. Bueno, Claro. Así jugaba Venezuela. así, ¿ok? Y Pastoriza llega y profesionaliza los procesos de selección, sobre todo la selección nacional absoluta. Ok. Pastoriza pone como condición a Esquivel, ya va, aquí hay que dar un trato correcto, Claro. profesional, digno de selección nacional al futbolista de selección Claro. nacional. Si no es imposible aspirar a ir a un campeonato del mundo. Más allá de todos los problemas base tal que había, lo primero que tenemos que hacer es dignificar al jugador de selección nacional. Eso hay que reconocérselo a Pastoriza. Richard, transformador. El De gran- mentalidad. Sí, el transformador. El que transforma los procesos de selecciones nacionales fue Richard Páez, que ¿Le cambió la mentalidad a los jugadores? sí, claro. Richard te decía, yo le hablaba a los jugadores de los números. No le decía Ronaldo, Ronaldinho, tal, el 9. Por parecer una tontería. Ay, claro. Pero, Claro. Psicológicamente eso Claro. los bajaba. claro, Sí, claro. los aterrizaba, no es que el los 10 de bajaba, los Brasil, aterrizaba. no Ronaldinho. No tiene Claro. el mismo impacto el 10 que Ronaldinho. Claro, Sí, claro, claro. claro. Tú sabes, ¿no? Válido, Claro. válido, sí. Claro. Sí. Y fue el gran evangelizador del movimiento vinotinto de Richard Sí. Páez. César Farías, el temple, competitividad. César también, la profesionalización de Pastoriza, la transformación con Richard, y luego teníamos que dar otro salto competitivo. Ok. Y César nos puso a competir. Y se hizo. Claro, y se compitió. hizo. Se llegó a una semifinal de una Copa América. Sí. Se llegó por primera vez a un Mundial FIFA. Que Sí. aquí tengo tatuada la fecha de el debut en ese Mundial. De Egipto, ¿no? 25 de septiembre de 2009. Está en árabe porque fue en un país árabe. Ujú. Y fue la ¿Y tú primera hiciste vez. ese tatuaje allá? No, cuando volví. Fui a cubrir ese
ese mundial. Siempre de niño dije que cuando sonara nuestro himno en un mundial FIFA, independientemente de la categoría, tenía que estar. Dios me dio la fortuna, la dicha de estar en ese mundial cubriéndolo en su momento con el diario El Carabobeño. Trabajaba allí. Y bueno, está en árabe porque fue en un país árabe. 25 de septiembre de 2009. La primera vez que sonó un himno venezolano en un mundial FIFA. Se clasifica con César a ese mundial. Se llega a una semifinal de Copa América. Venezuela terminó sexta en las eliminatorias del Mundial de Brasil con César, que con el formato actual hubiésemos ido al Mundial. Hubiésemos ido al mundial. Sí, Entonces nos dio ese salto de competitividad. sí. Lo resumo en esa palabra, competitividad. Y espero ahora definir a Bocha Batista Mundial. No, y Dudamel, ¿Y no lo Rafa? saltamos. En la selección nacional absoluta no le fue bien. No. San Vicente tampoco lo metemos ahí. A ver, Fue muy en la- corto también, ¿no? Lo de Chita. No hubo como, Sí. no hay una muestra como representativa, ¿no? Además que Chita fue víctima, entre otras Sí. cosas, del FIFA Gate. Ujú. Cuando, por cierto, se celebró ahorita, hace unos días, se celebró no, se cumplieron, porque no se Sí, celebra exacto. el FIFA Gate. Se cumplieron 10 años del FIFA Gate, muchachos, Wow. pasa el tiempo. Oh, no, vale, Turi. de Eso fue en verdad. 2015. Ahorita, el 27 de mayo, 27 de Ajá. mayo, Ayer, ¿no? se cumplieron 10 años del FIFA Gate. Ahí tuvimos 8 meses sin técnico, ¿no? Mira, 8 ahí meses estuvimos- antes de que nombraran a Chita. Ahí no teníamos ni plata porque las cuentas estaban Exacto, congeladas. exacto, no tenemos nada. No, Chita ya estaba designado en el Ajá, FIFA Gate, ajá. Adri. Ok. 27 de mayo y en junio era la Copa América. Yo recuerdo haber estado en Rancagua, en la Ajá. concentración de la Selección Nacional, y no había ni para comprar el hielo porque todas las cuentas estaban congeladas de la Federación Venezolana de Fútbol. ¿Y quién Wow. ponía el dinero? Bueno, llegó sabe. una ayuda. Llegó de una cuenta que no estaba Se congelada. llama- Llegó una ayuda y no, Como de la- una cuenta como- no, y en cash. como Ah, en la- claro, exacto. Como en la película, ¿cómo se llama? De Jennifer Lawrence, Los Juegos del Hambre. Que Ah, Los bajaban Juegos las del Hambre, cosas. sí. Llegó, Llegaban las llegó un cosas. maletinazo y no fue Antonini Wilson. Mira, Turi, Qué dos fuerte. preguntas. Pero es que, Claro. si no... Sí, Dos no. Mira, si preguntas- ustedes no han visto el FIFA Gate, o quizás si son muy jóvenes y no tienen como la noción clara de lo que es, sino simplemente, bueno, pusieron preso al presidente de la federación. No. Hay una serie que no sé ahorita en qué plataforma es la que está, búsquenla, se llama Presidente. Es con el mismo protagonista del Patrón del Mal, Andrés Parra. Ajá. Escucha. Ah, claro. Una sé cuál es, tengo que verla. genialidad. Tengo que verla. No, Turi, por favor. Habla de todo eso, sí. Ya va. Salgan de aquí y la ven, no sé, la o sea, no importa, ¿no? Que tengan un almuerzo de su papá. No, salgan de aquí y la vean. Es una genialidad. Él hace del representante de Chile, Ajá. pero la manera en la que se cuenta todo es magistral. Vaya, me la llama Presidente. Mi papá la vio y me ha dicho bastante para No, verla. Mira, por cierto, véanla. antes rapidito quiero cerrar el Dudamel, porque así como reconozco la clasificación al Mundial de 2009 La de final, César Farías, claro. tengo que reconocer, no puedo ser mezquino, Claro. porque no se consideran resultados importantes con la selección nacional absoluta en el periodo Dudamel, pero en categorías menores, Dudamel logró clasificar en su momento por primera vez a una selección nacional sub-17 en 2013 en Emiratos Árabes Unidos, y luego con la sub-20 se disputa un campeonato del mundo. Increíble. Una final. Una final en Increíble. 2017. Eso hay que reconocérselo Claro. a Rafa, pero en selección nacional absoluta, bueno, ahí no hubo buenos No, resultados. y ese día nos levantamos temprano, pero recuerdo que ese partido ¿En fue Corea del Sur? temprano. ¿En Corea del Sur? Claro, yo recuerdo, yo vi en Claro. Margarita y nos paramos temprano a ver ese partido. Claro, Claro. ese es uno de los grandes logos. Epa, Increíble. llegamos a una final de un mundial, FIFA, Exacto, sub-20, exacto. pero mundial FIFA, hermano. Pero mundial igual. Mira, dos temas, Turi, Sí. que hay que hablar. Uno, para aclarar esto. ¿Qué es más común en Sudamérica y qué es lo mejor? ¿Que la Vinotinto juegue en una sola sede o rote de sedes? ¿Por qué? Porque antes veíamos a la Vinotinto que se planificaba un juego en diferentes ciudades. A unos dicen que no, que en Sudamérica tienes que jugar en la misma sede como estamos haciendo ahora en Maturín. ¿Qué crees tú que es lo positivo y negativo de cada escenario? Hasta ahora ha sido positivo porque junto con Ecuador somos las únicas dos selecciones de Sudamérica en estas eliminatorias invictas de local. ¿Cómo cuestionar Maturín? Claro. ¿Sabes? O sea, ¿a ti te gusta esa figura de una sola sede? Hasta el momento ha resultado. Además que por un tema de operatividad, de facilidad en el traslado, a ver, Venezuela, si la primera jornada de la doble fecha la juega visitante, aterriza en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Margarita, en su máxima concentración, alejado de distracciones, que me parece que eso ha sido un punto positivo. Claro. Antes no se tenía. No se tenía, se recuperó el Centro Nacional de Alto Rendimiento. Yo estuve a finales de año y quedé impresionado.
Que eso también es un proyecto que tenía Claro, de la época de Esquivel un rato largo. Sí, que se levantó, que luego cayó en la desidia, Sí. estuvo muy descuidado. Fui, Sí. cuando se inauguró, fui, cuando estuvo muy descuidado y volví ahora, tenía como unos 5 años que no iba, fui en noviembre de 2024 y la verdad es que tiene absolutamente todas las condiciones. Es un hotel 5 estrellas. Ok. Qué bueno. Con lugares de entretenimiento para los jugadores, salas de cine, de eSports, de billar, cocina industrial espectacular, un equipo de chef internacional, profesional, con mano también Claro. venezolana, una cosa maravillosa. Entonces, llegas ahí y en 20 minutos, en el charter, estás en Maturín. Ok. Estás ahí en el oriente, estás cerca. O sea que lo que se usaba años atrás de rotar por todas las sedes fue negativo para Venezuela. no, a ver, no es que aquello... No podemos decir que aquello atentó contra la posibilidad del mundial. Esa es la no, pregunta. no. Y tampoco es una garantía que una sola sede te vaya a dar al mundial. Ok. Tampoco una garantía. Lo que quiero es traer a la actualidad y respondiendo actualmente a tu pregunta, nos ha ido bien en Maturín. Yo entiendo el reclamo de el tachirense que quiere ver en Claro. Pueblo Nuevo a la selección, Claro. el de Puerto Ordaz que quiere ver en Cachamaya a la selección, el de Barinas que la quiere ver, el de Puerto La Cruz, el de Maracaibo, pero hasta el momento, repito, solo Ecuador y Venezuela. Brasil ha perdido local, Argentina ha perdido local, Uruguay ha perdido local, Venezuela los ha enfrentado a todos ellos y junto con Ecuador somos las únicas selecciones invictas de local. Además que las sedes van, o sea, responden mucho a, primero, el entrenador. Hay entrenadores que les gusta una sede, hay otras que no les gusta. O sea, y hay unos que les gusta jugar en distintas sedes, otros que les gusta una sola. Y también va de la mano de, señores, los resultados si se dan, ahí se quedan. Ahí Listo. se quedan. Claro. Eso responde a Con todo. Farías pasó en Puerto La Cruz. Claro, claro, se llegó a hacer en algún momento de Puerto La Cruz un búnker. Claro. Ahí claro. se le ganó a Argentina. Ahí se le ganó a Argentina. Y Venezuela compitió y estuvo, repito, terminó sexta en las eliminatorias a Brasil 2014 jugando en Puerto La Cruz. Exacto. Y se estaban dando las cosas y se sentía a gusto, bien atendida ahí Venezuela. ¿Por qué cambiar lo que se estaba haciendo bien? Sí. En este momento, ¿por qué cambiar? ¿Por qué cuestionar la sede cuando ha salido bien hasta ahora? Sí. Mira, ¿tú te acuerdas que hiciste esa noche después que le ganamos a Argentina 1-0 allá en Puerto La Cruz? Rumbié. Sí. Me fui a rumbear porque al A otro día era celebrar. 12 de octubre, feriado. Ah, no trabajaba. No, era feriado. Y el vuelo de regreso a Caracas era en la noche, al final Ah, del no. día. Maravilloso, ¿cómo? salió todo redondito. No, Ah, vale, sale. redondo, amaneció Alta ese día. rumba. Sí, sí, además que, no, eso fue bellísimo porque además recuerdo, eso fue un mar de gente en las calles, se da el triunfo con Argentina y encima el otro día feriado, Claro. eso fue creo que un jueves, me parece fue un jueves. No, maravilloso, porque además era en vísperas de un fin de semana largo, porque viernes, puente, no, Exacto. la locura absoluta. Mira, y lo otro que te quería preguntar, Turi, tú contabas el episodio que tuviste con Richard Páez. Sí. Y yo siento que es necesario que la prensa deportiva siempre tenga, de alguna manera, un frente, ¿no? Para, de alguna manera, decir que no todo lo que diga un técnico es palabra santa, ¿no? Claro, O sea, no hay que claro. decir amén a todo lo que diga un técnico. Y yo siento que aquí el periodismo deportivo en el fútbol siempre había hecho ese trabajo con todos los técnicos, a excepción del Bocha Batista en la actualidad. Yo siento que actualmente al Bocha nunca se le ha confrontado y obviamente no todas las decisiones del Bocha van a ser acertadas. ¿Tú lo ves así? O sea, ¿sientes que de alguna manera este periodismo deportivo actual ha sido más flexible o el más flexible en la historia de los directores técnicos de la Vinotinto? A ver, ¿qué sucede? Aquí voy a hablar por mí. En mi caso, el estilo que yo tengo de hacer periodismo, de analizar un partido, lo que pasa durante y después de un partido, lo que ya pasó después del partido, a mí no me gusta, y yo sé que no va por ahí lo que tú planteas, el tema de los adjetivos de calificativos, Ok. el tema de ir, mira, no me cae bien el técnico y le voy a hacer la guerra. Ah, no. Porque a veces pasa eso. Claro. Sí, sí. Pasa eso, ¿no? Que también está mal. Claro. Eso está mal. Nosotros estamos, yo creo que para interpelar, estamos para analizar, para, más que confrontar, manifestar cuando no estamos de acuerdo con algo. Yo creo que, ¿qué ocurre? Que quizás no se siente tanto a gran escala como en otros tiempos, cuando la prensa escrita tenía una incidencia importante en las matrices de opinión. La propia radio, había más programas de debate deportivo en otros tiempos. ¿Cuántos programas hay de debate deportivo hoy en día en radio? Futboleros. No, y serios además, exacto. ¿Sabes? Futboleros. Entonces, yo creo que había un mensaje más amplificado desde los medios en ese momento
prensa. Mira, todos esperábamos la columna de Cristóbal Guerra, de Daniel Claro. Chapela, de plumas calificadas en el fútbol, cuando de repente elevaban la voz y Claro. no estaban de acuerdo con algo. Y esa columna se hacía trending, que no era, Claro. Era un término de la época. de la época, pero tú Sí. leíste lo que dijo Claro. Cristóbal, lo que dijo Daniel, lo que dijo fulano, mengano, Ajá. ¿sabes? Entonces, hoy estamos en la dinámica de las redes sociales, tweets van, tweets vienen, un reel, una historia, una cosa, tal. Al final se convierte en un océano, sí, muy amplio, de mucha información, pero a su vez se pierde en ese océano. O sea, Claro. y yo creo que pases por la dinámica hoy en día de hacer periodismo y bueno, y probablemente algunas otras cosas en donde se cuida más las formas con las que se dicen ciertas cosas. No es que dejen de decirse, porque aquí cuando la Vinotinto no ha estado bien o en alguna convocatoria, aquí hemos en Teledeporte discutido convocatorias y Sí. decisiones del Bocha. Total. Las hemos discutido. Sí. Yo manifesté, recuerdo, en marzo, que me parecía exagerado hacer un escándalo porque no estuviera David Martínez en la selección, Sí. convocado a la selección, cuando no se había sentado ni siquiera en el banco de suplentes en las eliminatorias, Sí. que me parecía un escándalo. Como en su momento manifestaba, finalizando 2024, que Joseph Martínez tenía que estar en la selección porque andaba muy bien en Montreal y que no le encontraba asidero la decisión del Bocha. Y lo dije en Televisión Nacional y en mi plataforma, contradiciendo la decisión del técnico. Pero ven acá, tú estás claro, y esto no lo vas a decir tú, pero sí lo voy a decir yo. Tú estás claro que el Cristóbal Guerra de aquella época y el Daniel Chapela de la otra época es el Humberto Turinese del presente, ¿no? Bueno, o no. sea, tú representas eso en el periodismo deportivo. O sea, tu voz va a ser escuchada, Está bien, y yo he que es manifestado... un compromiso. Pues, totalmente. Y yo he expresado siempre cuando algo no me parece que esté bien, incluso análisis postpartidos, ya sea en las transmisiones en Televen o lo que pasa es que, por suerte, en los partidos de local, que son los que hacemos en exclusiva en Televen, Nos ha ido bien. estamos invictos. Sí. Exacto. Nos ha ido bien. Sí. ¿Sabes? Entonces no ha habido tanto que confrontar Claro. porque Claro. se han dado resultados, pero en los partidos de visitantes, yo allí en mis plataformas he manifestado cuando no se ha gestionado bien un partido. El partido contra Paraguay no se gestionó bien. Exacto. Ese segundo tiempo, con la ventaja. ¿Y te llamaron, te escribieron o no? No. No, ok. No. El de Bolivia, ¿no? El tema del El de alto- Bolivia, Sí, y lo que manifesté, hubo mucha y lo po- manifestamos mucha polémica. aquí en Televen. Sí. Tú lo manifestaste hasta en un editorial en Teledeportes, Manuel. Sí. Se subestimó la altitud Exacto. del alto, no, Sí. no se trabajó correctamente y pensando en el partido siguiente, que era contra Uruguay, Ajá. yo decía, Salomón Rondón jugó los 90 minutos en el alto. Ya el partido estaba Claro. 3-0 a los 5 ¿Qué minutos del segundo necesidad? tiempo. ¿Para qué? ¿Qué necesidad? ¿Qué iba a ser un hat-trick a Sí. 4.000 y pico metros en media hora a Salomón? No, no, no. Eso se dijo. Claro. Eso no dejó de decirse. No. Tú sabes que yo te lo... O sea, por donde va Manuel, para que la gente quizás Ajá. entienda un poco lo delicado de la posición, ¿no? Uno no puede comprometer su objetividad ni su análisis. Mi análisis, mi criterio puede ser distinto al de ustedes. O sea, eso no es cuestión de que todos pensemos lo mismo. Pero primero, hay varias cosas que tomar en cuenta. Por ejemplo, ¿cómo sientes tú que son los futbolistas? Porque yo te puedo hablar desde el béisbol, que quizás es lo que he cubierto más cerca los últimos años. Cuando las críticas vienen, porque tú puedes hablar el desempeño de tal y cual, porque además eso es lo que espera la gente escuchar, porque tu análisis puede ir línea por línea, posición por posición, y de repente a ese jugador no le cae tan bien. ¿Por qué? Porque la prensa venezolana, por más que uno trate de ser crítico, también en el marco de lo joven que es nuestro fútbol, también falta mucho en ese sentido. ¿Por qué? Tú escuchas en México, escuchas en España y es mucho más dura y crítica. Yo no estoy diciendo que sea lo correcto, sino simplemente es, no pasa nada y los jugadores saben que van a escuchar eso. ¿Aquí no te parece que todavía estamos como que con pasitos de piso de cristal para no ofender cuando tu misión no es esa ni tu intención es esa? Simplemente, bueno, una cosa es lo que yo puedo ver de tu partido, otra cosa es que mañana cuando nos veamos y yo te pido una entrevista, me la des. Claro, estoy de acuerdo contigo. Sí pasa que... O sea, hay se mucha cuidan- sensibilidad de los jugadores. Sí hay, en ocasiones las hay, algunos más, algunos menos. Claro. Y tenemos que estar cuidando mucho las formas. Sí. A ver, siempre y cuando el cuestionamiento, cuando interpeles
Lo que haya respeto. Listo. Claro. Y con argumentos, Eso. con argumentos deportivos. Ahora, en que yo no estoy de acuerdo, porque lo veo mucho, en México, en España, en otras partes, eres una vergüenza, tienes que renunciar. Ah, no, le dicen. claro. No, porque es una falta de respeto ya. Sí. Ya es Además que, irrespetuoso. mira, yo siempre lo he dicho. A mí muchísimas veces me han dicho, pide la renuncia de fulano Mengano, pero si yo no lo contraté. Exacto. Bueno, empecemos por ahí. Exacto. ¿Cómo yo le voy a pedir la renuncia a alguien? Exacto. Yo no soy su empleador. Exacto. Vamos a partir de algo Sí, muy exacto. sencillo. Exacto. Es una buena respuesta. Coño, yo no contrato entrenadores, jugadores. Exacto. ¿Cómo yo voy a pedir la renuncia? Yo sí puedo, y lo he hecho más de una vez, dar mi opinión y considerar si un ciclo está desgastado. Digo, a mí me parece Eso. que este ciclo está desgastado Claro. y tienen que tomarse decisiones pronto. Tiene que haber aquí un refrescamiento de esto, de Lo hablamos, ideas. creo que la última vez que lo hablamos vino con Pamela Conti. ¿Te acuerdas? Sí. Que decíamos eso, mira, el ciclo. Yo lo hablé lo con pidió. Pamela. Yo lo hablé con Y Pamela. Pamela vino muchísimas veces acá. Y Pamela me lo dijo a mí antes del Mundial Sub-20. Me dijo, Turi, yo dirijo el Mundial y me voy. Claro. Quizás ella sabía que no le iban a renovar, pero Ajá. ella sabía también, ya aquí está todo Claro. absolutamente quebrado Sí. y desgastado. No puedo seguir. Que se ha dicho, ¿no? Y lo hablamos. Yo le decía, Pamela, estás desgastado todo esto. No insistas más. Creo que te está haciendo mal. Me dijo, yo dirijo el Mundial y me voy. Claro. Ya. Ok. Y listo. Y Claro. se habla, no pasa nada. Pero yo no voy a decir, Pamela, eres una vergüenza. Exacto. No. Claro. No hay necesidad. No, porque yo siempre digo, el que aplaude eso o quien lo espeta, pasa mucho hoy con esta democracia del yo. Eso se lo leí una vez a Boris Izaguirre Ok. en un libro y me llamó la atención aquello, la democratización del yo. Ok. Que ahora todos hacemos periodismo ciudadano con un celular o Ajá. emitimos una opinión, sabemos que le va a llegar Ajá. directamente a esa persona, le escribes un mensaje directo o en el muro de comentarios y quien lo escribe está convencido que lo va a ver, que le va a llegar, aunque no tenga respuesta de vuelta. Pero hay una manera de acercarte, hacerle llegar algo. Antes no, antes tenías que ir a un canal de televisión y tocar la puerta a ver o esperar en el estacionamiento a un comentarista o un periodista para Decirle algo, decirle qué exacto. cosa, o en un estadio, Claro. en un Exacto. estadio, ¿no? Entonces, ¿qué es la democratización del yo? Decía Boris Aguirre, que ahora todos sentimos que tenemos el poder desde las redes sociales, un Sí. celular, De para opinar y cuestionar a quien sea. Exacto. Exacto. Y yo digo, Sí. yo Claro. creo, esa democratización del yo, ¿no? Claro. Claro. Entonces, a ver, volviendo al planteamiento que hacías, Adri, siempre y cuando no haya adjetivos descalificativos, peyorativos, ofensa, pana, hay que saber convivir, entrenadores, dirigentes, atletas también, oye, cuando se discrepan algo. Sí. Hay que bajarle esa sensibilidad, que Y- sí la hay. Y por el otro lado, tampoco uno está para ser cheerleader. Tampoco, Así mira, sea Venezuela. Es decir, una cosa es que tú claro. siempre vas a querer que a la selección Una cosa mira, es apoyar y ligar que de ganemos. cualquier disciplina de nuestro país uno siempre va a querer que le vaya bien, porque uno Claro. primero, antes de ser periodista, lo que sea, uno es Por venezolano. Pero más allá de eso es que eso no implique que uno tenga que ser un cheerleader y aplaudir Mira. todo lo que suceda y todos los planteamientos y todos los desempeños que hay alrededor. yo tengo aquí puesta la camiseta, o parte de lo que es la Ajá. equipación de la selección nacional. Ujú. Yo soy de la Vinotinto, yo soy de la selección nacional. Lo que más anhelo en mi vida es ir al campeonato del mundo. Claro. Porque, como decía hace rato, lo viví desde niño. Y viví las goleadas en contra 5, 4-0. Y viví comer mal en una concentración. Y viví el maltrato al futbolista de selección nacional. Lo viví, no me lo contaron, lo viví, estuve allí. Estuve allí. Y más allá de la enorme alegría que representaría, quizás sin precedentes en la historia de este país, que Venezuela vaya al campeonato del mundo absoluto, también es una manera de reivindicar a muchos futbolistas maltratados, Total. a Sí. muchos entrenadores Sí. maltratados, periodistas, gente que ha trabajado, que entregó su vida al fútbol venezolano. Entonces, lo que más anhelo, y yo tengo mi camiseta, y yo tengo la corbata de la Cábala. Yo tengo mi corbata de la Cábala, vino tinto, Nos que está consta, invicta. nos consta, exacto. Que está invicta. Exacto. Que está invicta. Y Claro. sí, con orgullo lo digo. Y yo soy de la selección nacional. Ahora, perdemos 4-0. No, está todo bien, muchachos. No, la no. verdad es que, miren, fue Siempre un gran hay que partido. apoyar, siempre hay que Mira, hablar, siempre claro. fue un gran partido. El resultado no refleja lo que pasó. No, No, tampoco el ridículo. Claro. Tú sabes, Turi, claro. que ahora que tú estás hablando de eso, fíjate tú, y como uno que viene de generaciones más atrás del Malibu y del Nova, ¿no? Exacto. Mi gran recuerdo de la Vinotinto es aquel partido Venezuela-Argentina de San Cristóbal del 86. Claro, Eliminatoria eliminatoria. 86 que El vino 3-2. Maradona, el 3-2. O sea, si tú me preguntas a mí, que hemos visto tantos partidos de la Vinotinto,
¿cuál es mi gran partido? Es ese, porque yo de chamo, yo tenía 13, 14 años, lo recuerdo clarito, estar viendo ese partido, tiro libre de Maradona, Ajá. que se le escapa Al Guacha. Baena, Pica la pelota ahí. primer gol. Empatamos con el golazo de René Torres, que todavía uno lo ve y uno se emociona. Después viene Argentina y se va otra vez adelante. El cabezazo de Ever Márquez. Y yo recuerdo que perdimos 3-2 y yo salí feliz, por lo que decía Adri. Sí. O sea, perder 3-2 con Argentina en San Cristóbal era... Porque competimos, nunca Claro, competíamos, exacto, perdimos 4-5-0. era el mayor resultado, el mejor resultado en la historia. O sea, yo ese partido no me lo puedo sacar de la cabeza. Cada vez que veo por ahí imágenes me emociono. Pero el 3-3 contra Estados Unidos en la Copa Ah, América correcto, 93, claro. fue un 3-3 con Estados Unidos, Sí. que Estados Sí. Unidos en ese momento no tenía ni liga profesional, no existía la MLS. No existía la MLS. Porque la MLS viene a partir del Mundial de Estados Unidos en 94, que es una de las condiciones de FIFA. Le dice, te otorgo el Mundial, pero tienes que profesionalizar el fútbol. Sí, 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 y sí. entonces a Acá partir de cumplió ahí... 25 años la MLS. Exactamente, que fue... ¿No? Y no, 20, No, 20 20 años. años, 20 años, porque fue a partir del Mundial de Estados 20 Unidos, años. Estados Unidos 94. Ahí veo un gol del Pochito Chenauzi. ¿no? Ese Claro, gol, el 3-3. Claro. Hizo un par de goles Doljeta, que termina goleador de esa Copa América. Y cómo celebramos ese 3-3 con Claro. Estados Unidos, que Sí, era una sí. selección Y semiprofesional. tú sabes que cuando hacemos esas preguntas a veces en Teledeportes, tipo, ¿qué es lo que más recuerdas de la selección? ¿O qué gol recuerdas? Hay tanta gente que habla de ese partido. Total, es que De ese partido ese es- partido. Porque lo perdíamos Contra 3-0. Estados Unidos, además, Además, lo, exacto. lo perdíamos 3-0. Sí. No, y escúchame, y si le preguntas a los de mi generación, yo estoy seguro que el gol de René Torres lo vamos a mencionar Claro, casi eso también me todo. parece. Claro. Que además era el 1-1 en ese momento con Claro. Argentina, Pueblo Nuevo, Fillol, arquero campeón del mundo del 78. Oye, el golazo. Se la clava en el ángulo Sí. 35 metros. Sí. Un golazo, un golazo. Y yo me acuerdo que había como un micro todos los lunes en un canal de televisión en Venezuela, que el intro de ese micro tenía el gol de René Torres. Ah, sí. Era un micro que antecedía un programa de comedia, de Ok. comicidad. Y bueno, mucha gente, la familia venezolana se reunía a ver ese programa de comedia los lunes, Radio Rochela. No, puedes Era- decirlo, pero tranquilo. sí, sí. Claro, era Radio Rochela. Claro. Y me acuerdo que ahí en el medio estaba ese micro deportivo. Ok. Y el intro de ese micro aparecía el gol de René René Torres. Entonces lo veíamos Con la todos los narración lunes. de Lázaro. Todos los lunes por años lo vimos. Claro, claro. Ese gol. Claro, Sí. claro. Sí. Mira, Turi, estamos a las puertas, en el momento que estamos hablando de esto, de un juego que es importantísimo, ¿no? Lo vamos a ver a través de Televen, el juego ante Bolivia, porque entendiendo que los podcasts la idea es que se mantengan, ¿no?, en el tiempo, pero no podemos no tocar el tema de ese juego, independientemente que si estás viendo esto, capaz ya tienes el resultado en tus manos. Entender la importancia de ese juego, porque siempre le preguntamos en Teledeporte, ¿este es el partido más importante? Bueno, sí, pero por lo que se logró en el anterior, contra Perú, ¿no? Claro. Pero en este caso, y Eduardo Pino siempre dice, pero es que es el más importante porque es que nos va a poner lo más cerca posible, faltando menos fechas. Sí, además que es el rival directo, por el repechaje que es lo más aterrizado y honesto Ujú. como vía para ir al Mundial. Porque... Ese es un buen detalle, no es que estamos cerca de ir directo. No. Sino cerca de ir al Y el repechaje. repechaje es diferente. Claro, para a lo que mantenernos recordamos. con opción. En este momento, lo más aterrizado, honesto, volvemos a lo que decíamos hace un ratico. Aquí tampoco estamos para... Porque sí sería vender humo, decir, no, es que si le ganamos a Bolivia, vamos directo al Mundial. No. Ya va. Eso no es así. Sí. Tendríamos que ligar que Colombia siga perdiendo y pierda 2-3 partidos más y nosotros ganar 2-3 partidos más con la complejidad que De los rivales que de- vienen. de ir De a Montevideo visitantes, claro. a ganar a Uruguay, a Buenos Aires, a Argentina. No, vamos a la que ahora, a lo aterrizado, al presente. En este momento nosotros estamos lejos, estamos a 5 puntos de zona directa de clasificación, pero estamos un punto por arriba nosotros en el puesto del repechaje. Entonces, lo más aterrizado es ganarle a Bolivia, le sacamos 4 puntos de ventaja a Bolivia, ese rival directo, porque Bolivia está a un punto de Venezuela. No vamos a asegurar el repechaje, pero lo tendríamos allí Cerca. bien Claro. abonado, porque 4 puntos de ventaja sobre Bolivia a falta de 9 por disputar, porque quedarían 3 partidos después de ese. Exacto. Entonces, es el partido de la vida. Ujú. Yo así lo he Sí. catalogado. Es el partido de la vida, porque le vamos a ganar a un rival directo como Bolivia, le vamos a dar un gran golpe, vamos a sacar 4 puntos de ventaja y el camino rumbo al repechaje, que es lo más honesto en este momento, oye, estaría bastante avanzado. Bueno, y además que nunca hemos estado ni siquiera en un repechaje. Nunca, No. Exacto. nunca. Hay gente que me dice, qué mediocridad
pensar en el repechaje. Pero si nunca hemos ido a un repechaje, ¿sabes? ¿A cuántos mundiales hemos ido primero? No, ¿ya cuántos repechajes? 0. Exacto. A ningún mundial, Cero. a ningún repechaje. Así claro. es. Entonces, ¿de qué mediocridad me están hablando? Mediocridad sería que Argentina vaya vía repechaje. Ah, Ahí claro. sí. O Brasil. Claro. O Brasil, Claro. o Uruguay, o todos los demás, porque los otros 9 países de Sudamérica han ido al menos a un mundial. Sí. Nosotros nunca hemos ido a un mundial, y entonces nos ponemos en qué mediocridad pensar en el repechaje. Hermano, como sea, yo Exacto. quiero ir al mundial. Y si es vía repechaje, Es vía repechaje. Leve. brutal. No, bueno, y además que la emoción de estar en un repechaje es algo que no hemos vivido. Coño. Exacto. Y la angustia Claro, que también la nos va a angustia. generar. Totalmente, porque además el formato de Ay. repechaje, ajá. Pero mira, es lo que tenemos más a la mano en este Sí. momento. Después, si le ganamos a Bolivia, Colombia vuelve a perder, nos acercamos cada vez más. El último partido es con Colombia aquí de local. Lo que puede ser ese juego si todas esas ¿Tú te cosas se imaginas dan. que esté incluso en juego el cupo directo, el último? Contra con Colombia, Colombia. claro. Pero eso es, en este momento, mira, No. sueños, anhelos, Claro. tal. Claro. Vamos a lo que es hoy en día, el Claro. partido con Bolivia y la zona de repechaje. Mira, Turi, hablando de sueños, ¿tú de chamo soñabas con ser periodista deportivo y cubrir la selección? O quería Sí. ser futbolista profesional. A ver, quise ser futbolista profesional, Ajá. pero Porque yo- todos empezamos así, para que sepas. Sí, Todos sí. queremos ser atleta sí. profesional. No, bueno, y Turi jugaba bien. Claro. Turi Yo jugaba tuve, bien. mira, Yo soñé con ser pelotero profesional, pero nunca jugué bien. Exacto. Turi jugaba ¿Qué bien. problema, no? Un problemita ahí, problemita. mano. Turi jugaba bien fútbol. mira, yo estuve. Tú sabes que en el año 96 Ajá. la Federación Venezolana de Fútbol obliga a los equipos profesionales a tener un equipo filial para que se jugara un torneo nacional sub-20. Ok. Y yo estaba en el filial del Valencia Fútbol Club. En ese filial estuve con el Turbo González, Ok. que luego a los pocos años estuvo en la selección nacional por mucho tiempo muchos en años, Venezuela. lateral, espectacular. Y con varios jugadores que luego hicieron carrera profesional. ¿Y qué creo yo? A mí me faltó más convicción y disciplina para quizás haber llegado al profesional. Ok. Creo que pude haber llegado. No es que era, wow, un super jugador, pero, Ajá. oye, Hacías la chamba. hacías la Hacías chamba. la chamba ahí. Pero además eran tiempos muy duros. No quiere decir que hoy en día son tiempos de bonanza, la Liga Fútbol, pero aquellos eran tiempos aún más duros. Ok. Y entonces, coño, y yo ya sentía la vocación. Eso te estoy hablando, yo tenía en ese momento 19 años. 19 años. Y yo ya tenía claro y sentía la vocación, el fuego sagrado de la comunicación desde los 12, 13 años. Mira, les Pero cuento la una comunicación anécdota con el fútbol. con el fútbol. A ver, todo comienza desde ir con mi papá a los partidos de fútbol, viviendo el fútbol desde adentro. Desde los entrenamientos, desde un camerino, desde las charlas, cuando no estaba el iPad, era la pizarra verde, Ujú. o se pintaba o era el pizarrón, o pintaban la pared en el vestuario de verde y con tiza. Claro. Yo recuerdo de niño ver al profe Catarroque Ajá. con tiza Trazando jugadas. trazando jugadas, y así otros técnicos. Sí. Entonces, aquello ya desde niño me dio curiosidad Ajá. en el entendimiento y la lectura del juego. Ahí yo iba incorporando cosas, curiosidades tácticas, cómo se preparaba un partido. Las charlas en los entretiempos eran increíbles, me Claro. acuerdo. Y Te entonces, dejaban entrar para todo sí, eso. sí, yo entraba con mi papá. Mi papá me decía, "Shh, tú quédate ahí en la esquina, no abras la boca." Y yo veía todo aquello, ¿no? Claro. Era como una película, wow. Claro. Y ya como a los 12, 13 años, yo recuerdo, mira, vacaciones escolares, yo tenía una bicicleta a 4 cuadras de la casa frente a la iglesia San Antonio, quienes son del estado Carabobo de Valencia, saben de qué estoy hablando, un kiosco que estaba en toda la esquina frente a la iglesia, el señor Armando, que en paz descanse. Yo me iba en las vacaciones con mi bicicleta al kiosco tempranito. Y le decía, Armando, yo te ayudo, porque se paraban todos los carros que iban al trabajo, eso era Ok. un clásico, en el kiosco, Ok. a comprar el Sí. periódico. Claro. Yo te ayudo a repartir el periódico, Ujú. a cambio que lo que sobre de Meridiano Periódico, Ajá. de El Carabobeño, Notitar, del Nacional, el Universal, tú me permitas a mí leer las páginas deportivas y llevarme un Meridiano a la casa, Ok. de los sobrantes. Exacto. Y entonces ese era el acuerdo Ajá. con él me pagaba con eso. Tú te llevas tus periódicos. Yo me llevaba mis periódicos a la casa al mediodía, Ajá. almorzaba y en un equipo de sonido, le puedes preguntar a mis padres, viejo, casetero, Ajá. metí un micrófono y yo comenzaba a leer las noticias deportivas del diario Meridiano
y hacía un supuesto noticiero deportivo. Ok. Y cuando mi papá llegaba en la noche, después de la consulta con un médico, papá, Tú se lo ponías. se lo ponía. El noticiero que yo ¿Y la hacía. medicina nunca te pasó por la No, mente? jamás. Aquí hay vena humanista. ¿Y tu papá quería que fueras médico o no? No. No. Y mi papá tenía claro, mira, y recuerdo que fuimos, tenía yo 14 años, Margarita, un viaje a Margarita, Mercado Conejero de Margarita. Ajá. Y mi papá me regaló una grabadora de cassette pequeño Ok. en el Mercado Conejero. Y me dijo, para que hagas más fácil tus noticieros. Ay, Aquí qué está tu grabadora. bello. Tal. Entonces yo ya Claro. desde chamo, Lo yo me sabías. visualizaba en esto. En tu caso, Adri, ¿tu mamá quería que fueras algo en particular? No, mi mamá no, pero mi papá, yo estudié un año de ingeniería en la Simón Bolívar, imagínate tú. Sí. Y ellos querían que yo terminara la Pero carrera. Mi papá quería que fuera militar, porque Imagínate qué porque mi complicado. papá, él quiso Y ser aquí militar. salimos humanistas todos. Claro, mi papá quería ser militar y no fue, y entonces quería que estuviera en un liceo militar. Eso empezó de temprano, liceo militar, y después no. y Bueno, después eso otra. pasaba mucho en Venezuela. Pero yo recuerdo esa conversación que tuve que armarme a volver y decirle, papá, o sea, te amo y te adoro, pero yo no voy a ser militar. Claro. Quiero ser Exacto. pianista, papá. Exacto, imagina. Bueno, así me pasó a mí. Cuando yo estudié por un examen de física, en matemáticas siempre me fue bien, pero física nunca me entró en el cerebro, de verdad. No. Y estudié demasiado en la Simón Bolívar, pero demasiado. Nunca había estudiado para tanto. Nada en mi vida. Claro. Saqué 7 de 35, nunca se me va a olvidar. Ah, pero no te fue tan mal. No, exacto, 7 de 35. Pero esos exámenes que el profe salía del auditorio, y tú podías ver el examen del otro, podías ver el formulario, y tú veías y veías, y tú no sabías qué ibas a hacer con ese poco de fórmula. Yo agarré y se le dije, mira, yo no puedo, me acuerdo que la primera vez se lo dije fue a mi tía, yo no puedo seguir estudiando ingeniería. Y sentarme con mis padres a los 18 años. y Explicarle decirle, eso, Mira, claro. me voy, o sea, no quiero. Vamos a buscar en la central porque no quiero que ustedes paguen la universidad porque venían de una universidad pública Claro, como la claro, Simón claro. Bolívar. Y después que no, para la católica. Y yo estaba por lo menos todavía en tercero, cuarto año, aunque era semestre, y mi papá me decía, yo todavía tengo la esperanza de que tú regreses a la Simón Bolívar. A la ingeniería. Gracias a Dios mi hermano estudió ingeniería en la Simón Bolívar. Ah, Entonces, listo. Exacto. Se cubrió ese cupo ahí. Sí, total. Mira, rapidito para terminar esto, esta historia. Entonces cuando Ajá. digo, mira, definitivamente no voy a ser futbolista profesional, yo decía, yo tengo que seguir vinculado al fútbol, pero viviéndolo así como, no en una tribuna, Claro. ¿sabes? Y dije, nada, hago match con mis dos grandes vocaciones y amores, que son la comunicación social, eso que sentía ya desde niño, Claro. esa curiosidad que ya tenía, lo que visualizaba, lo que anhelaba, con el fútbol. Claro. Y dije, sé que desde la comunicación social yo puedo poco a poco mantener esto que viví con mi papá, de estar en entrenamientos, viajes, concentraciones, no el viaje desde lo banal, ¿no? Desde lo superficial, No, no, viajar. no. La No, no, experiencia que la uno está de experiencia. estar cerca de ellos. De estar Y ahí. además ahora te Increíble. pagan, pues. Y ahora te Además. pagan. Es una maravilla. exacto. Además. Es una Ahora llega maravilla. la quincena. Ustedes saben, muchachos, tenemos mucho ya tiempo en esto y todavía como nos emociona ir a una cobertura, ir a un estadio, Total. llegar temprano, salir de último. Total. Todavía como el primer día, como el Sí, primer día. Total. Yo siempre digo, espero que nunca me pase, no creo que me pase. El día que yo no sienta esa emoción, Ujú. me tengo que dedicar a otra cosa. Sí, que porque espero que además nunca me es pase. complejo los horarios. O sea, por todo. ejemplo, nosotros ahorita que nos vamos a Maturín, probablemente estábamos sacando la cuenta, vamos a llegar al estadio el día de partido, a eso al mediodía, a 11:30 de la mañana, porque empezamos la cobertura 3, 4 horas antes y terminamos 1 hora después. Es decir, el juego es a las 6 de la tarde. Exacto. Y La vamos, tercera- de la vamos a noche. salir a las 10 de la noche. Vamos a salir a las 10 de la noche. Claro. O sea, tenemos Y vamos a llegar a 12 11 de la horas. mañana, 12 por ahí. Exacto. Pero lo disfrutamos, lo No, gozamos. total. Mira, total. Turi, cerrando ya que se nos va el tiempo, cosas características de este podcast. Ajá. Número 1. Tu lista de los 5 mejores jugadores que han pasado por la selección. Por la selección Por nacional el de vino Venezuela. tinto, exacto. O sea, para no mezclar, que es que no, que este no fue, no. Que tú hayas visto en la selección, o sea, en todos estos años que tú has visto la vino tinto, mira, para mí puedo nombrar 5 que con el uniforme de la vino tinto fueron figuras. Mucha gente dice Carlos Maldonado. Yo no sé Stalin si en Rivas. realidad- Ajá. Stalin Rivas, pero voy a ir jugadores nacidos en Venezuela que Ah, ok. Ok. defendieron la camiseta de la selección Muy bien. nacional, Ok. siendo Carritos en su momento, pero Pero nació en Uruguay, exacto. Claro, Claro. voy nacidos en Venezuela. Ok. Stalin Rivas, Stanley Rivas. para mí el más talentoso. Stalin Rivas. Juan Arango, el futbolista más importante en la historia. Ok. Salomón Rondón, Ujú. el goleador histórico. Ujú. Gaby Miranda, Gaby Ok. Miranda. un futbolista que me emocionaba verlo jugar. Ok. Me Sí. emocionaba muchísimo verlo jugar. Sí. Y Tomás Rincón, Tomás Rincón. Ok. sí. Qué bueno, ese 5 está Oye, bueno. lo de Gaby Miranda es. Lo bueno de es estas increíble preguntas es porque que la gente empieza a escribir. no Sí. toda la gente le da el crédito a Gaby Miranda y de hecho en algún punto por cuestiones de la vida pude compartir con él y él hablaba que bueno trató de entrar al Olímpico y como que no lo reconocían y no sabía y tú dices qué dolor
que un Wow. jugador como Gaby Miranda en su momento, no sé si eso después cambió, fue una anécdota que él contó, ni Sí. siquiera lo hizo desde un lugar malo, sino es como, bueno, te entrar, pero los chamos, claro, no sabían, y bueno, pero hay que tener papeles por todos lados de quién fue y qué hizo, ¿no? Eso tiene que... Duro. Yo siento que estamos en deuda, incluso nosotros también como Sí. comunicadores, Totalmente. de mantener más fresca Sí. Sí. la historia de nuestro fútbol, de nuestros atletas y en general. No, en Te digo, general, eso en es general. en todos los deportes. tengo una vaina, en esto, me acuerdo en Barranquilla, primer partido de las eliminatorias de este mundial, fui ese día, perdimos 1-0 con Colombia, de estas eliminatorias. Sí. Y después del partido estábamos comiendo tal, y había unos chamos, Ujú. unos chamos que habían ido, influencer tal, chamos de 21, 22 años. Y comenzamos a hablar de mejores atletas venezolanos en la historia. Yo hablo de Cara Herrera. Ujú. No sabían de qué estaba hablando. Wow. Eso pasa. Yo tengo cuentos así, Wow. pero... Yo le digo, pana, ya va, Sí. 2 anillos de NBA. Sí. ¿Qué? ¿Un venezolano ganó? Me decía el chamo, 20 años. Oye, te preguntan, ¿pero jugó en la NBA? Sí. Pero, no, 2 anillos en la NBA. Verga, eso me mató. Dije, Claro. coño, aquí tenemos que hacer algo. Pero también es como parte y parte, porque yo creo que de Carla Herrera hablamos. Y cuando hablamos Sí, yo del creo- yo baloncesto creo que- hablamos. Pero- tú sabes Pero que creo eso- que no sé Ah, si es. O sea, yo estoy de acuerdo es con Adri ahí mancomunado. porque es un tema generacional, porque yo de Sí. chamo tampoco me mostraban las cosas, pero uno se preocupaba por Claro. conocer, ahora no. Pero entonces tenemos que hacer algo para mantener más fresco, vivo Sí. eso. No sé, anualmente hacer Sí. Sí. programas especiales de los héroes de Portland. Yo sí. por ahí, ¿sabes? eso sí. Mantener como vivo eso. Bueno, y donde ellos lo Esas grandes consumen, gestas. porque además esto tiene que ir En a la formatos red, TikTok, claro. formatos de streaming tipo en Sí. Twitch, o sea, esto tiene que, además uno también, uno puede decir que bueno, que prendan y que vean el televisor, no sé qué. No, uno tiene que entender cómo se consume el contenido hoy en día. Y hacerlo anual. Mira, todos los años, Ajá. el día que se ganó el Campeonato Suramericano en el 91 en el Fórum de Valencia contra Brasil, Ajá. Estamos hablando Tiene- de básquet. Sí. tiene que recordarse Sí. y deslizar cosas en Esa las plataformas en todos lados. narración, por amor a Claro, Jesucristo. claro. Y te Increíble. apuesto que Increíble. muchísimos chamos no tienen ni idea. Yo no de recuerdo de aquello. haberlo visto en vivo, por ejemplo. Eso fue en el 91. ¿no? Sí. Yo obviamente no estaba tan chama, pero yo no Sí. recuerdo haberlo visto. Pero yo lo he visto tantas veces en YouTube que, o sea, no hay manera que a mí no me emocione volverlo a ver y después entender la dimensión que eso tuvo. Porque quizás en ese momento yo podía ver el básquet, pero no, o sea, era muy chama. Pero después tú dices, claro, pero eso está ahí y alguien me llevó a verlo y decir, mira, Adriana, ve, esto es lo que sucedió, Claro, mira cómo fue esta claro. narración. Y hoy en día me emociona como si lo estuviese viendo actualmente. Sí. Pero es lo que dice Manu también. Es quien tienes alrededor, cómo es, pero entender que el deporte forma parte de lo que significa el desarrollo y la grandeza de un país, como muchos otros elementos, como escritores, actrices, actores, o sea, un montón de cosas en la parte cultural. Entonces, mantenerlo vivo para que entendamos de dónde venimos y Es para que nos así. sintamos orgullosos de lo que somos. Mira- Siempre. Mira, Turi, y cerrando, ¿crees que aún te quedan cosas pendientes en la profesión o no? Pero ¿O si tú eres sientes un que- rockstar ahora. O crees, o sea, Ah. ¿te queda algo que hayas dicho? O sea, todavía me falta lograr esto, ya lo hice todo, he realizado cobertura de todo lo que he querido. A nivel del periodismo, ¿alguna asignación pendiente o no? Cubrir un mundial absoluto de fútbol Claro. con Venezuela allí y Dios mediante va a ser en Amén. 2026. Amén. 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 Y por tele en tu canal. Amén, amén. Sí, por ese mundial es por acá, por Claro. TV en tu canal. Eso Mira, yo sin digo lo de duda. Rockstar porque a Turi bueno, imagínate, no sé cuántos años tenemos conociendo, ¿no? Y conforme han pasado los años, que creo que nos ha pasado a todos, ¿oíste? Nosotros hemos tenido como no voy a decir segundo aires en nuestras carreras, pero nos hemos mantenido con sus altos y sus bajos, Claro. dependiendo de donde uno está. Pero en algún momento, esta parte, como que uno se siente como más maduro, más grande, más seguro. Y sencillamente, yo digo lo de Rockstar porque, bueno, Turi con la radio lo ha abierto a otro público que quizás no es tan deportivo como uno que es Sí, fiebrudo. yo en la radio no hago deporte. Exacto. Y Turi hoy en día es un rockstar. O sea, eso es así. Figura. Eso es así, por eso lo digo. No, Gracias. disfrutando la vida a pleno. La Claro. verdad, cada vez más convencido que la vida es el aquí y ahora, el pasado es historia, no se puede modificar, el futuro es imaginación. ¿Estás feliz con tu vida? Totalmente contento, pleno con lo que hago, con quienes me rodeo, siempre tratando de regar la matica de los amigos, de la familia, darle cada vez más valor a eso, la gratitud, el agradecimiento, Sí. estar aquí donde estamos, muchachos. Sí. Hoy en día compartiendo, Sí. haciendo lo que nos gusta, hay que ser ¿Tú sabes que agradecidos. escuché una frase que decía que tú entender la gratitud hasta de las pequeñas cosas te hace ver todo como un milagro. Y eso es increíble. Y en estos días me pasó tomándome un café sola en un sitio. Y dije,
tengo la tranquilidad de poderme tomar un café con esta vista que me gusta, acabo de dejar a mi perro bañando, ¿sabes? Estoy aquí relajada, me puedo tomar este café aquí. Y dijo, esto es un milagro. Total. Y así Claro, tenemos que y verlo hay que por el tema del agradecerlo. agradecimiento. Sí. Sí, Gracias, sí, Turi. sí. Muchachos, a ustedes, porque me subieron al roster. Gracias. ¡Grande gracias. Liga! ¡Al de Grandes Ligas! ¡Debuté, papá! Vamos Venezuela, vamos Vinotinto, Vamos. vamos Humberto Turinese. Mira, las redes de Turi se las vamos a dejar abajo si es que no lo siguen, pero no creo. Pero Exacto. igual siempre está compartiendo contenido súper sabroso, análisis además en caliente. Se acaba el juego y quiero que sepa que esto es un detrás de escena. Se acaba el juego. ¿Dónde está Turi? ¿Dónde está Turi? Vámonos, Ahí todos está en el la tubo, vaina. vámonos. El Y Porto Turi comienza a está darle la así. corneta. ¡Pa, pa! Mira. Bueno, muchachos, no sé Sí. qué. Mira, y después un rato si ganamos lo ven cantando Venecia Karaoke. y compañía. Eso va. Gracias, nos vamos.